Bienvenidos a tu médico de cabecera. Se estima que 12 millones de mexicanos tienen diabetes, una enfermedad que tiene varias secuelas. La más común de ellas es el daño en riñones. Para hablar de este tema nos acompaña el diabetólogo Manuel Lavariega. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo gusto. están? Un gusto saludarlos. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Por qué la diabetes afecta a nuestros riñones? Esta es una gran pregunta. El nivel alto de glucosa en nuestra sangre es lo que genera el daño. Vamos a poner una analogía muy rápida. La gasolina en un carro siempre debe estar en el tanque de la gasolina, porque si está fuera de ese tanque es dañino. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Si la glucosa está fuera de nuestra célula, daña nuestros vasos sanguíneos. Y justamente el riñón tiene vasos sanguíneos muy pequeñitos. Les voy a mostrar justamente un modelo anatómico. Este es un riñón y existe una unidad funcional en el riñón que es la que se encarga de hacer el filtrado. Esta se llama nefrona. La nefrona es la que puede tener la capacidad de hacer como esa coladera, vamos a decirlo en términos generales, para poder hacer la selección de lo que se elimina por la orina y lo que se reabsorbe en nuestro cuerpo. Tenemos cientos de miles de nefronas. El punto es que como esta nefrona son vasos sanguíneos, estos vasitos sanguíneos pequeñitos son los que se empiezan a dañar y empiezan a cicatrizarse. Doctor, lamentablemente muchas personas que están viendo Venga Alegría pues tienen un familiar o están padeciendo con diabetes. Ya está el diagnóstico, es una enfermedad que no tiene cura, que se controla, pero entonces, ¿qué tienen que hacer para cuidar su riñón? Mantener niveles de glucosa estables. Se sugiere que idealmente un paciente pueda estar controlado cuando tenga glucosas que disminuyan a menos de 140 miligramos por decilitro o máximo en este valor 2 horas después de los alimentos y con hemoglobinas glucosiladas menores al 7%. Ahí es donde hablamos de control. Si estamos dentro de este rango es poco probable que generemos complicaciones crónicas con el paso de los años. Sin embargo, si este valor sube por encima de este rango, valga la redundancia, ahí es donde se empiezan a generar estas complicaciones crónicas. Lo podemos entender mucho más con esto que nos vas a hacer un ejemplo más visual, Doc. Claro que sí. Esto vamos a pensar, estas coladeras son nuestros riñones. Okay. Hablamos de un riñón sano y hablamos de un riñón enfermo. Nuestro filtro. Si ustedes ven el entretejido de la coladera, en la coladera azul, pues es un entretejido fino que filtra perfectamente bien el líquido. Lo vamos a hacer aquí. ¿Sí? Filtra perfectamente bien el líquido. Esto sería lo correspondiente a la orina. Y estas moléculas grandes que se llaman proteínas no pasan, se quedan contenidas en el riñón y no pasan hacia la orina. Regresan a nuestro cuerpo para ser componentes propios de la sangre. Es un riñón sano. Es un riñón sano, correcto. Esto es un riñón enfermo. Si yo paso líquido, pues el líquido pasa. Obviamente el líquido va a poder atravesar esta membrana, pero las proteínas, fíjense, pasaría lo mismo. Y entonces ahí donde la orina hace espuma y donde se detectan ya por laboratorio síntomas, por ejemplo, como albúmina, como microalbuminuria, como proteinuria, y ahí es donde hablamos ya de riñones enfermos. Doctor, cuando usted dice que tenemos que controlar nuestra glucosa, lo dijo en valores y lo entendemos así, pero de manera cotidiana o coloquial, ¿qué entonces tenemos que evitar de alimentos o de emociones o qué hábitos tenemos que mejorar? Y esto es un punto bien importante poder comentarlo con todos los televidentes. ¿Por qué? Porque el punto aquí es que no es que no puedan comer, el punto es porcionar las cantidades de carbohidratos que comemos para tener un control de glucosa, hacer actividad física y sobre todo mantener un peso saludable, que eso es lo que pues, nos mantiene de manera correcta y sobre todo con un buen funcionamiento renal. Y se tiene que atender, por supuesto, con un médico, su médico de confianza, porque no puede ser que sepas que tus riñones no están bien y a mucha gente no le importa y dice, bueno, a ver cómo me va, yo no voy a dejar de comer esto, de tomar el otro, y puedes llegar al grado de que necesites un trasplante de riñón. Sí, y tengamos en cuenta que esto no es una condición catastrófica. Lo que quiero decirles es que la enfermedad renal es una condición progresiva, es una condición que va evolucionando a lo largo de los años y sobre todo que inicia justo con detección de estas condiciones de proteínas en la orina. Una vez que se detectan, la idea es ahí contener la progresión de la enfermedad para que esta no siga progresando y no lleguen a esto que bien comentas, que es la enfermedad renal terminal, la insuficiencia renal que requiere de hemodiálisis o de diálisis, y la única manera de revertirla es un trasplante renal. Doctor, finalmente, dejar de fumar, sí. Dejar de fumar absolutamente. ¿El alcohol?
Con moderación. Con moderación. ¿El azúcar? También porcionado, con moderación. ¿Y la grasa? Idealmente grasas saludables, aguacates, cacahuates, pistaches, almendras, nueces, aceite de oliva. No gorditas ni guaraches. Sobre todo evitar estas grasas refinadas, las grasas trans, que son estas grasas industrializadas, que principalmente están contenidas en los alimentos procesados y que son las que nos tapan las arterias y nos tapan los vasos sanguíneos. Y agua, hay mucha gente que no toma agua nunca. Mucha agua. 2 litros al día es lo correcto. Entre 1,5 litros, 2 litros es suficiente para que pues, lo tengan en cuenta y lo lleven a cabo, tengan ahí su medidor y lleguen a ese objetivo todos los días. Muy bien, es el diabetólogo Manuel Lavariega. Muchas gracias, muy clara la explicación. Que tengas muy buen día, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Manuel. A cuidar nuestra salud. Continuamos con más, compañeros.